Listo. Muy buenos días con todos, estimados compañeros, con quienes nos acompañan, estimada Adriana, Josué, Jaime, Iván, Marcelo, Colón, Jorge, Denis, Brian, Patricio, ¿sí? Y demás compañeros que también no pueden acceder, pues no hay ningún inconveniente en este sentido. Ya hemos hablado de esta situación. Entonces, el día de hoy vamos a hacer igualmente un conversatorio bastante práctico en virtud de la información que se tiene respecto a la estructura. Recuerden, ayer hablábamos que la segunda unidad tiene que ver con la estructura de su trabajo de titulación en cualquiera de las modalidades de titulación, que para este programa son dos: el proyecto de investigación o tesis, así como también el artículo científico. Entonces, eh, obviamente vamos a trabajar en base a las recomendaciones de expertos. No lo digo yo, lo dicen justamente a la literatura, una estructura básica. Sin embargo, pues especialmente en el asunto de los artículos científicos, pues va a depender mucho de las políticas de cada revista, ¿sí? Especialmente en lo que tiene que ver a publicación de alto impacto, pues ya la estructura lo tienen definidas estas revistas y por lo tanto van a abordar la problemática, sí, pero obviamente bajo sus políticas. En ese sentido, también vamos a revisar lo que estipula, en cambio, el formato institucional. ¿Por qué el formato institucional? Porque ustedes se van a ajustar a lo que la institución les pide, a la estructura o esquema que la institución tiene aprobado por resolución de Consejo Politécnico, la cual deben cumplir ustedes dentro de la institución. Y con eso, pues, vamos a hablar justamente de la definición de este trabajo, de los plazos y documentos que ustedes tienen que presentar, por favor. No lo vamos a abordar toda la normativa, simplemente hacer referencia en los puntos importantes donde ustedes deben tener cuidado, especialmente en cuanto a los tiempos. Recordemos que la oferta justamente de este programa, y lo digo, lo conozco plenamente porque se trabajó en mi administración, es que en un año, exagerando unos 2, 3 meses más por el proceso de registro, ustedes obtengan esta titulación. Entonces, permítanme ir justamente revisando estas recomendaciones. Todo este material, recuerden, está dentro del aula virtual. Lo que vamos a ir es puntualizando y fundamentalmente vamos a ir es un poco trabajando más bien en esa revisión. Asimismo, recordemos, esto ya es una asignatura eh, práctica en donde vamos a ir más bien ya verificando el cumplimiento de lo que dice esta metodología de la investigación, lo que se establece justamente dentro de todo ese gran proceso de la investigación científica. Listo, voy a compartir, por favor, y vamos a continuar en esto. ¿Sí? Bien. En esta unidad, como decimos, está esta estructura, esa organización de ese documento final, basado obviamente en todo este conocimiento que ustedes deben comprender para presentar el informe de su investigación, que seguramente, como digo, va a diferir en algunos casos, pero que en esencia el proceso es un poco estandarizado, porque partimos de la identificación de la
problemática en donde queremos nosotros presentar una propuesta de solución a través justamente de una descripción, a través de un análisis comparativo. Ya veíamos ayer que era posible justamente ir ajustando, ir modificando, ir mejorando esa definición de los temas de investigación, porque esta es la guía. Y vamos a ver un par de tips acá que nos permiten un poco irnos alineando a lo que pide justamente la estructura genérica como tal, así como también el formato institucional. Y entonces, cuando nosotros partimos de ese tema debe estar en base ya a una problemática, pero también ajustado a antecedentes, a ese estado del arte que llaman los expertos. Porque si bien nuestra investigación incluso puede ser innovadora, pero alguien está trabajando o estuvo trabajando en este aspecto, bajo un enfoque, bajo un punto de vista. Y entonces eso es lo que hace que estos pasos, como digo, los esenciales, se cumplan en cualquier investigación. Ahora, ¿cómo lo estructuramos nosotros? ¿Cómo lo presentamos nosotros? De acuerdo a esta opción, es que vamos a diferenciar el día de hoy nada más. ¿Sí? Por favor. Y bueno, pues esto simplemente lo que estamos exponiendo algún refuerzo u otra idea para que ustedes justamente puedan, como digo, primeramente evidenciar el desarrollo de su investigación, porque este es un trabajo original, y si es original es auténtico, es único, pero claro que tiene una base teórica, una base científica, eso es otra cosa, pero que además nos va a ayudar a evidenciar y a demostrar esa competencia de su título profesional, porque esta es una maestría profesionalizante de especialización, en donde ustedes deben plasmar la aplicación de esos conocimientos, obviamente en materia de infraestructura, de tránsito, de seguridad vial, dentro de este gran campo que es la gestión del transporte. Hay una estructura, como digo, un poco genérica, pero que enmarca básicamente algunos aspectos como la presentación misma del trabajo, una descripción general a través de la introducción, a través del resumen. Y recordemos que esta introducción especialmente, si bien dentro de la estructura está al inicio, realmente es la que se genera al final de la investigación, porque es prácticamente ya ese resultado concreto, puntual de su investigación. Por supuesto, habrá una parte de desarrollo del trabajo de titulación o una capitulación de eso, que puede estar en uno, dos, tres, cuatro capítulos, dependiendo, obviamente, como les digo, por favor, la modalidad. Pero habrá un desarrollo de la investigación. Ya veremos en el caso del artículo científico, pues, asimismo. Y habrá, obviamente, unos resultados, un análisis de sus resultados. Habrá una discusión sobre esos resultados para ver si están si se hizo bajo un enfoque, cómo están esos resultados, cómo ha ido variando incluso ese conocimiento. Recuerden, ayer decíamos que los paradigmas, que es ese conjunto justamente de conocimientos, hasta de creencias, pueden cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, por eso habrá esta discusión de los resultados para ratificar, para refutar, para comparar.
Obviamente habrá la difusión de sus resultados y por supuesto habrá la parte de bibliografía o referencia, la cual debe ser verificable, debe ser obviamente determinante en el momento de la presentación de ese informe final que ustedes van a dar. Y por supuesto habrá apéndices o anexos, ¿no? Que evidencian en cambio ese proceso fundamentalmente de recolección o levantamiento de información. Eh, de acuerdo a la literatura, de acuerdo a varios autores, por eso hemos puesto nosotros acá, bueno, para realizar justamente la investigación habrán algunos pasos, algunas etapas para el desarrollo de este informe como tal o de este producto de la investigación, que es su trabajo final, pues habrán pasos o etapas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues básicamente ya se abordó todo lo que tiene que ver con la selección del tema, con la definición, con el planteamiento del problema, ¿sí? Pues obviamente hay otra etapa muy importante, que es esta, esta investigación de la literatura, de este estado del arte. ¿Qué están haciendo? ¿En dónde se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo esa investigación? ¿Hasta qué punto se ha llegado? ¿Qué aspectos necesitan mayor investigación? Y eso pues obviamente está en en estos recursos, en estas fuentes, como artículos, como congresos, libros, otros trabajos publicados, y aquí hago énfasis en esta situación. Por eso dentro de la plataforma, por favor, hemos puesto los links del repositorio de trabajos de titulación de posgrado, justamente, en diversas áreas. Ahí ustedes pueden ingresar y observar, analizar muchos trabajos, y está en ambas modalidades, tanto para tesis como también para artículos científicos, porque ya se ha hecho esto en nuestra institución. Entonces, revisar. Y obviamente esa información, especialmente para esta situación de los artículos científicos, pues que creo que incluso aquí nos pueden ayudar un compañero o un par de compañeros que han hecho mucha investigación, que han hecho publicaciones de alto impacto, pues en estas bases, ¿no? En estas bases que hay muchas hoy en día, pero que a lo mejor las más relevantes justamente se encuentran en Scopus, en Web of Science, en Cielo, pues en todas las que ustedes conocen, ¿no? Dependiendo incluso del área de conocimiento, ¿sí? Pero en lo que a transporte se refiere, en lo que a movilidad se refiere, pues básicamente están estas bases científicas, ¿no? Esto, estas bases que nos van a ayudar bastante para nosotros poder incluso revisar adicionalmente lo que queramos. Ya en el aspecto de la redacción del documento, pues simplemente ajustarnos a las normativas, a los formatos. Existen incluso, ustedes saben, normas de redacción como las normas APA. eh, Hay otras que obviamente, de acuerdo a cada revista, de acuerdo a cada forma de difusión de la investigación, pues las van a encontrar. Por eso no estoy poniendo aquí ningún nombre para que simplemente ya se ajusten a las formas que ustedes van a tener. Y por supuesto, la referencia bibliográfica, ¿ya? Ahora bien, eh, voy a detenerme un poquito en esto, porque sí es importante. Como les digo, ahí está el reglamento, espero que ustedes ya lo dispongan y si no, pues eh, por cuestiones de peso del aula nada más, los puedo pasar directamente por el WhatsApp, no hay ningún inconveniente.
o si no, coordinamos con el compañero Gustavo, que es el coordinador de este programa, y le hacemos llegar todos estos documentos que ustedes van a necesitar. Respecto a la estructura justamente del proyecto de investigación, tesis, respecto al artículo científico, que son estas dos modalidades aprobadas para este programa, la institución tiene ya enmarcado normativamente dentro del reglamento de régimen académico que fue reformado mediante resolución 399 de este año. ¿Sí? En donde vamos a hacer referencia, y esto sí es importante, a todo lo que tiene que ver con el procedimiento, con el desarrollo, los plazos, el sistema antiplagio o de similitud, que son cuestiones que, si bien a veces son de forma, inciden directamente en el cumplimiento de este trabajo. Por supuesto, está el proceso o los requerimientos para la aprobación del trabajo de titulación, para el desarrollo y sustentación del mismo, para la evaluación, ¿sí? Previo a la titulación. Esto básicamente he puesto los artículos que tienen que ver específicamente con esto. Por ejemplo, el artículo 97 que directamente está relacionado con la conceptualización y por eso aquí hace referencia, compañeros, por eso lo tengo aquí, hace referencia a la definición, a la conceptualización del trabajo de titulación para este programa de maestría. Debe ser un trabajo original, una tesis o un artículo, pero un trabajo original que se desarrollará bajo la orientación metodológica y obviamente de un director. Por ejemplo, aquí hay un cambio bastante sustancial. Antes el tribunal estaba compuesto por un tutor o un director y dos asesores. Ahora ya no hay esa posibilidad. Hay una sola persona que va a estar como coautor en este sentido para la realización de su investigación. Este es el artículo 98 en donde está explícito, por favor, el procedimiento que se debe llevar a cabo desde la presentación de la propuesta de su trabajo. Y sí me gustaría, por ejemplo, de que se revise, ¿no? Esto que me dice el artículo. Se puede presentar esta propuesta cuando el estudiante haya concluido al menos el 60% del total de su malla curricular. Entonces, si nosotros revisamos justamente con esta asignatura, ya se cumple eso, ya pasamos eso. Por lo tanto, ustedes ya están, una vez que aprueben esta asignatura, están habilitados para realizar este procedimiento. Que aquí están todos los pasos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una solicitud que está en un formato enviada al coordinador para que en 3 días término haya una respuesta. ¿Para qué? Para que luego la comisión, de la cual soy miembro también, por favor, justamente analice, revise, apruebe o emita las sugerencias respectivas para que una vez notificado, en cambio ahí, en conjunto con el director, presenten ya este perfil,
perfil que tiene también un formato en un plazo de 30 días a partir de la notificación, ¿sí? Y así sucesivamente, entonces, hasta que una vez que ustedes tengan el 70% de desarrollo de su trabajo de titulación, hayan cumplido con los demás requisitos, como por ejemplo haber culminado su malla, ustedes tienen en cambio un plazo de 90 días para titularse. Por eso decía yo, si la colegiatura de ustedes termina en un año, en el peor de los casos, digo, ustedes después de 3 meses más habrán culminado completamente su titulación porque así lo establece el reglamento del régimen académico, ¿sí? Entonces, para ello la institución obviamente tiene ya sus formatos. Asimismo, solamente vamos a dejar en conocimiento porque el coordinador igual les va a pasar. Aquí está desde el formato de oficio, ¿no es cierto? Está el formato del perfil, que esto sí es importante, porque además se apega a esa estructura genérica y simplemente, como ustedes pueden ver, pues es un formulario en donde lo que sí hay que tener cuidado es en las líneas de investigación que revisamos ayer, que también indicaré al compañero coordinador del programa que les haga llegar, o si no yo mismo, estas hipótesis que también trabajábamos ayer un poquito sobre el planteamiento de estas hipótesis, toda vez que, vuelvo a insistir, es una maestría profesionalizante, por lo tanto hay que hacerles la comprobación de la hipótesis, los objetivos, ¿sí? Tanto general como específico. Y esto que es muy importante, que bueno, esto lo vamos a conversar en la tercera unidad, el diseño de la investigación y fundamentalmente esto de la operacionalización de las variables. Ya está de acuerdo a un esquema, por lo tanto, lo único que tendremos que hacer es ajustarnos a ese esquema. Pero por eso decía yo ayer en la definición del tema, era muy importante y me gustaría que los compañeros que puedan, que obviamente no sean los mismos, pero bueno, y si no hay más compañeros con los que podamos, el tema de investigación debe tener obligatoriamente estas variables. Y ayer decíamos, incluso de acuerdo al grado de dificultad para maestría, debe tener la variable dependiente obligatoriamente y por lo menos una variable independiente. Ayer veíamos en un tema que podían existir más variables independientes, porque si no, no vamos a poder justamente desarrollar esto de acá. Y claro, tenemos que operacionalizar estas variables. Por eso es importante que en este taller y para el día de hoy, obviamente hay una pequeña actividad, pero como digo, pues por esta situación de los puntos, tampoco es que vamos a exigir la entrega inmediata de eso, ¿sí? La metodología, ya vamos a revisar eso un poquito y listo. Creo que esa situación pues era bastante importante. Hay guías de normalización para nuestra institución. Asimismo, trabajemos ya con eso. No sé si con la docente de metodología de investigación trabajaron en estos formatos ya, por favor, porque eh, sí me gustaría conocer, toda vez que el trabajo final
que está expuesto incluso en esa guía que les envié y con la escala de valoración, aquí ya, por favor, tienen que dar cumplimiento. Yo sé que el tiempo para esta asignatura es demasiado corto, porque el próximo día, ya, día viernes, ya terminamos. Entonces, pero hay que cumplir en función de estos formatos, por favor. ¿Sí? No sé si con toda la confianza, como digo, pues, me avisan eh, si con la docente anterior ya trabajaron en estos formatos, porque además aquí está descrito detalladamente, por ejemplo, lo que es todo lo que tiene que ver con el problema. Y aquí me dice clarito, por favor, el planteamiento del problema, la situación problemática, la formulación del problema, las preguntas directrices para la investigación, ¿sí? Entonces, sí, como digo, pues no, yo no voy a tener ningún inconveniente en poder receptar esto hasta el día miércoles, jueves, pero a partir del día viernes, pues ya empezaremos a poner todo esto en sus evaluaciones, ¿no? Ajustadas, y por eso era importante la revisión, compañeros, la revisión de estos documentos, ¿sí? Bien. Está este artículo 98 que era importante, digo, Miguel, por el tiempo de presentación de los temas, por los tiempos que, de acuerdo a las diferentes actividades que ustedes van a cumplir en este procedimiento, se tienen que cumplir con la finalidad de que todo lo que fue ofertado se cumpla a cabalidad. Incluso ahora manejamos un sistema antiplagio, el compilation, que es mucho más versátil y ágil más que todo. Eso máximo un día y ya están los resultados. Si ustedes tienen menos del 10% o hasta el 10% de similitud con otras investigaciones, pues está apto para continuar con la evaluación de su tema. Caso contrario, tendrá que proceder a rectificar, a modificar su trabajo de titulación, ¿sí? Pues esto ya simplemente es cuestión de que ustedes lo revisen en en este documento, en el reglamento. No hay mayor cuestión que explicar acá, pero sí esta parte del desarrollo, porque básicamente tiene 5 a 6 capítulos de esta estructura, bueno, 6 para ser exacto, en donde partimos de la introducción, pero como les digo, esa introducción, si bien de acuerdo a esta estructura está al inicio, pues es lo último que nosotros debemos hacer, ¿sí? Más bien, partamos de este planteamiento del problema. Ayer decíamos, bueno, es esa descripción detallada en nuestro contexto o en el contexto de la investigación, la situación problemática que evidencie la causalidad, evidencie los efectos de esto, la formulación, que asimismo ayer dimos un par de tips, o en el documento está un par de tips, por favor, para que ustedes lo vayan ajustando a esta estructura, ¿sí? Las Miguel, preguntas directrices de esta investigación y esa justificación que asimismo tiene que evidenciar la importancia de esta investigación. ¿Para qué nos va a servir esta investigación? Vuelvo a tomar esta palabrita de maestría, profesionalización, de especialización.
que les va a permitir alcanzar competencias para solucionar la problemática en la gestión del transporte. Los resultados que ustedes esperan obtener de esta investigación, ¿sí? O una propuesta que ustedes quieran generar como parte de un nuevo conocimiento que me parece muy interesante. Y por eso es que en estos momentos pues vamos a abrir un espacio para que podamos presentar justamente simplemente un reporte. Ojalá podamos contar en algún espacio con energía para poder nosotros presentar ese reporte, ¿sí? ¿Qué está pasando con la investigación en nuestro país? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo está esa producción científica? Si existen o no limitantes en nuestro país. Pero bueno, eso es tranquilo, ya luego. ¿Hacia dónde está enfocada la investigación? ¿Quiénes son los beneficiarios de esa investigación? ¿Sí? Cuando definíamos nosotros los temas, por ejemplo, ahí aparecía una modalidad de transporte comercial mixto, pero no todas las personas, no todos los usuarios, no todos los pobladores utilizan esta modalidad de transporte. Hay un segmento específico que se ve beneficiado o que va a salir beneficiado de esta investigación, ¿sí? ¿Cuál va a ser el aporte, el grado de trascendencia que vamos a encontrar en el resultado, en la propuesta de su investigación? ¿Sí? ¿Va a ser una creación, va a ser una modificación, va a ser una innovación? ¿Sí? Y para esto, pues, obviamente ya está definido acá, pero algo que es muy importantísimo y que está concatenado. Ayer decíamos, hay algunos aspectos, algunos ítems de este informe justamente que están muy, muy correlacionados entre sí. Pues parte importantísima de esta estructura son los objetivos. Aquí están los objetivos generales, los específicos que decíamos ayer, la hipótesis general, hipótesis específicas que hay que cumplir. Ustedes saben que, por ejemplo, aquí es muy claro ya en definir la hipótesis afirmativa. Partimos de ahí. Ese es el orden. Yo sé que hay como plantear hipótesis nula también, pero partimos de ahí, en ese orden. En este marco teórico que ustedes tienen todos los insumos de la metodología de investigación para desarrollar esto, pero que fundamentalmente, como digo, tenga como base ese estado del arte, esos antecedentes investigativos a nivel macro, meso y micro, por favor. Ayer revisábamos un trabajo así mismo y podíamos evidenciar esta situación o podíamos ver que se puede mejorar, ¿sí? Estas bases teóricas de esta literatura que debe existir, porque no es que vamos recién a crear nosotros esa base, no, existe una muy buena bibliografía y referencias ya a nivel macro especialmente,
a nivel meso también, a lo mejor en Ecuador, está justamente ya naciendo de esa base. Por eso, este, esta actividad. Y por supuesto, digo, está la identificación de variables. No podemos dar paso si es que no hay la identificación de variables. Y decíamos ayer, puede ser explícita, ¿no es cierto? Pero puede ser implícita también. Pero deben estar las variables, por favor. Por supuesto está la operacionalización, ¿no? Que y de igual manera tiene ya ese esquema para su desarrollo. La metodología, pues aquí está detallado, por favor, con los respectivos autores para que ustedes se ajusten un poquito a esto. Y bueno, esto también va a depender ya del tipo de investigación que ustedes van a hacer, ¿ok? No en todos los trabajos, pues, van a requerir una muestra, por ejemplo, o dependiendo justamente de esa población objeto de estudio, de la población objetivo, a lo mejor esta población tenga que ser igual a la muestra. Las técnicas ya se van a definir de acuerdo a su investigación específica, pero tratemos obviamente de enmarcarnos en esas técnicas que se han utilizado en las investigaciones anteriores y si tienen que ser modificadas, que estén adecuadamente justificadas para poder incluso hacer el contraste o la contrastación de la información de los resultados, porque si yo analizo bajo un enfoque distinto a lo que se viene trabajando, pues obviamente no voy a tener una comparación entre ellos. Estos instrumentos seguramente asimismo ustedes le dieron muchas pautas para el diseño, la aplicación, la validación. Ayer abordábamos un caso y decíamos justamente, miren, creo que hay que perfeccionar incluso esos instrumentos, que están validados desde luego a nivel nacional y todo lo demás, pero por ahí siempre habrá algo que mejorar, siempre habrá alguna situación que se pueda ir perfeccionando en beneficio justamente de lograr mejores resultados de su investigación. Bien, aquí establecen los resultados y discusión en el capítulo 4, ¿no es cierto? En donde ustedes justamente van ya a obtener a través de la aplicación de diferentes herramientas estos resultados preliminares, estos resultados definitivos y van a poder en base a ello justamente generar esta discusión de ratificar, de refutar, de comparar, de evidenciar todo lo que ustedes tienen que hacer en esto. ¿Sí? Por supuesto está, en el caso de la tesis está la propuesta y esa propuesta debe ser la más adecuada posible. Por favor, que va a depender mucho esto de la información. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, antes de continuar con esto, una vez que tenemos ya la estructura para el proyecto de investigación o para la tesis, hay una actividad que queríamos desarrollar aquí con los participantes. Esperemos que no se retiren muchos, pero sí quisiera, por favor, aunque sea una persona,
me indique si ustedes tienen ya alguna idea justamente del tema para poder ir ayudando, ir consensuando entre todos. Digo, aquí hay gente muy experimentada en producción científica, por lo tanto, en elaboración de tesis de maestría, por lo tanto, en publicación de artículos científicos. Porque la idea y el objetivo fundamental en esta asignatura es que ustedes tengan un tema ya. Sé que incluso con la docente anterior, con la compañera doctora Samaniego, ustedes ya hicieron una previa, digamos así. Lo único que queremos es un poco ir ajustando en función justamente del perfil de su titulación. ¿Ya? Entonces, Patricio tiene tema. Esperemos, Patricio está por aquí. Si no está, pues Adriana ya lo revisamos. En el caso de Colón también, en el caso de Iván, de igual manera. Inge, buen día. Tal vez la estructura que nos indicó ahora en el archivo de Word, tal vez nos puede compartir ese documento, por favor. Por supuesto, en este mismísimo instante les voy a compartir por el chat, es más, para que ustedes más bien, como digo, se ajusten ya al formato institucional, lo vayan adaptando de tal manera que en los próximos días que tenemos que subir el documento final, pues cumpla con todos esos requisitos. Muy gentil. Jorge, Jorge Lara está con nosotros. Jaime Silva, Luis García, Josué está con nosotros de pronto. Me interesaría mucho en el caso de Josué, porque Sí, es ingeniero, buenos días. Josué, bienvenido, gracias. Mire, la idea de esto es irnos ayudando, ir colaborando, y por eso me detuve aquí en esta otra estructura que también está aprobada por el marco normativo de nuestra institución, como es el artículo científico. Pero el artículo científico de alto impacto, ¿sí? Que para nuestra institución o para el cumplimiento de ese trabajo de titulación de fin de maestría, la estructura es bastante básica. Es una portada, los derechos, la certificación, el artículo como tal, y por supuesto debe estar el certificado de la publicación, ¿sí? Ujú, Pero seguramente hay una estructura un poco genérica que se ha podido observar, ¿no es cierto? En donde incluso aquí, en esta lámina, hay una recomendación en cuanto a porcentajes para la presentación de esa opción de titulación. Miren, nos dice la introducción debe ser aproximadamente el 25% de la investigación. El método debe representar, o la metodología debe representar el 17% de ese producto final. Los resultados deben contener un 35% del artículo científico. La discusión, las conclusiones, debe ser el 17%. Las referencias, pues obviamente deben representar el 12%. O sea, obviamente, por eso yo al inicio decía, esto va a depender de las políticas de cada revista, incluso que está indexada a esas bases científicas que nosotros habíamos indicado. Y también hay otra que asimismo es una estructura general que hemos podido rescatar de las diferentes políticas que tienen varias revistas,
Por ejemplo, aquí habla de la introducción, los objetivos, las bases teóricas, el desarrollo, materiales, métodos, los resultados, comparaciones, discusiones, conclusiones, notas, etcétera. Entonces, pero, ¿qué es lo que estamos nosotros un poco evidenciando? Que para las investigaciones, en cualquiera de las dos modalidades que nosotros debemos presentar, sí debe estar abordado este asunto de la problemática, ¿no es cierto? De la metodología, el análisis y discusión de los resultados, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a permitir generar un nuevo conocimiento, contrastar el conocimiento actual, comparar el conocimiento actual. Entonces, en esta parte, estimado Josué, yo quisiera que nos cuente un poquito sobre, bueno, por qué la decisión de un artículo científico, si de pronto usted ya tiene esta experiencia en la publicación, porque, ojo, yo quisiera hacer aquí una reflexión nada más. Publicar un artículo científico de alto impacto no es tan fácil. Toma un tiempo promedio de unos 8 meses a un año, porque sí tiene que pasar una serie de filtros, una serie de revisiones para que esto cumpla con todos aquellos parámetros para su publicación y difusión. Para concluir, digo, entonces puede ser que también hayan limitaciones para este tipo de publicaciones, porque alto impacto está considerado a nivel institucional estos cuartiles Q4, Q3, Q2, Q1, y realmente llegaron Q2, Q1, bueno, sí nos va a tomar tiempo. Y versus, por favor, estos plazos que nosotros tenemos, que como digo, podemos aprovechar más bien, compañeros, de que ya con esta asignatura cumplimos ese requisito de que pasamos del 60%. Listo, especialmente para el artículo, ¿no es cierto? Listo, empecemos ya, porque si no, se culmina la malla en un año, estaríamos hablando unos meses más, y de ahí nos quedan 90 días máximo, porque así lo estipula, dice que en caso de que los estudiantes no presenten ningún documento, pues la institución asume que el día que se terminó la malla curricular, la última aprobación de la última asignatura, a partir de ahí corren los 90 días. Entonces, estamos hablando de que tenemos unos 4 meses con anterioridad, más los 3 meses, tenemos unos 7 meses. ¿Podemos publicar un artículo científico de alto impacto? Sí, señor. Yo digo que sí podemos. Josué, por favor. Es más, me pareció muy interesante el tema que usted lo subió dentro de la tarea. Por Ujú. favor. Buenos días, compañeros, buenos días, ingeniero. Sí, yo considero que realizar un artículo científico, por lo menos en mi caso, sería más favorable, ya que tengo experiencia sobre cómo publicar, ¿no? Entonces, sabiendo cuáles son principalmente los puntos que se tienen que tener en cuenta, se me hace un poco más. No diría que fácil, pero ya conozco la metodología. Eso, allá quiero llegar, Josué. Que, no, que un poco nos oriente en qué es lo que hay que tener más cuidado a la hora de presentar un artículo para una publicación de alto impacto. En esta estructura, en esta estructura que es una alternativa, no es fija, no es una camisa de fuerza. Ustedes pueden visualizar la estructura asimismo de un artículo científico
para la institución en el repositorio. Los links están en las unidades, por favor. Entonces, pero más o menos en esta estructura, ya sea en esta, que habla de una introducción, métodos, resultados, discusiones, referencias, o en esta que dice introducción, objetivos, bases teóricas, desarrollo, materiales, métodos, resultados, comparaciones, o incluso si tiene usted una estructura específica para alguna de las revistas en las cuales usted ha publicado, pues ayúdenos en dónde hay que tener un poco más de cuidado, eh, en donde hay que evidenciar justamente la veracidad de la información, no sé. Eh, en mi caso, yo considero que lo más importante que hay que tener en cuenta al momento de realizar un artículo es el objetivo. Es decir, el por qué, porque hay que tener en cuenta que al realizar una tesis, lo que nosotros queremos es presentar digamos, un método práctico, ¿no? Mientras que en un artículo científico no es que vamos a implementar eso a la práctica, sino simplemente decir qué podría pasar o qué debería hacerse o dar esa idea de qué falta. Hay que tener en cuenta que todo ya está hecho, entonces hay que dar un paso más allá, qué podría mejorar, qué podría analizar, etcétera, etcétera. Yo considero que lo primero es identificar primero por qué se quiere hacer eso, el por qué. Una vez establecido eso, pues hay que desarrollar la metodología en base al objetivo, porque si no está la metodología unida al objetivo, pues a la final los resultados van a ser diferentes. Buenazo, buenazo, qué bueno. Gracias, Josué. Gracias también. Y a lo mejor, justamente digo, mire, a lo mejor dependiendo de la revista en la que se quiera publicar, van a encontrar otra estructura. Ujú. Para los artículos no se puede definir una estructura genérica, por eso he traído a colación estas dos que me parecieron muy interesantes, incluso por los, por la ponderación, por los porcentajes que tienen, pero a lo mejor esto es muy importante a la hora que nosotros definamos justamente hacia dónde queremos llegar con nuestra investigación. Y recuerden que por eso decíamos nosotros al inicio de este conversatorio de que dependiendo de de la opción de titulación, pues podamos crear nuevo conocimiento, podamos comparar ese conocimiento. Hoy Josué lo ha dicho muy acertadamente. Si bien en la publicación de una tesis yo tengo que aplicar, porque ahí sí, o sea, yo tengo que aplicar, compañeros. Esta es una maestría de profesionalización. Pero en cambio, con un artículo científico, yo voy a innovar, voy a crear una metodología incluso para el desarrollo de esta investigación. Entonces, por favor, esta situación, como digo, quienes opten por esto, yo les felicito, tomen en consideración los tiempos incluso reglamentarios, pero creo que sí se puede hacer. Es más, esto va a beneficiar mucho a su trayectoria como investigador. El que tenga una publicación de alto impacto, pues ya no cualquiera lo hace eso, ¿cierto? Pero se puede hacer, sí se puede hacer, compañeros. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr y que esto también incluso va a ser una buena referencia para los demás programas de maestría, porque tener ya investigación de alto impacto, pues eso da una relevancia incluso a la institución. Ya. Bien, entonces, vamos a hacer aquí un corte, por favor, vamos a hacer aquí un corte. ¿Para qué? Los compañeros que puedan, los compañeros que deseen, no es obligatorio por esta situación energética, pero sí permitan más bien ayudar en el desarrollo justamente de su trabajo, por lo menos en la definición de su tema de investigación. Entonces, dos cosas puntuales, por favor, que vamos
con los que deseen. Yo no tengo ningún inconveniente. La primera es que vamos a presentar nuestros temas de investigación para ir un poco revisando, analizando todo lo que tiene que cumplir respecto justamente a la opción escogida para su titulación. Si es una tesis, entonces vamos a la estructura institucional que debe tener justamente hasta donde corresponde nuestro análisis de la asignatura. Dice, debe tener por lo menos definido el tema adecuadamente con la estructura que dice, incluso en esta parte del número de palabras, debe tener también el planteamiento del problema, la situación problemática, la formulación. No importa que no tenga desarrollado, pero más o menos les vamos a orientar esta situación. Debe tener la justificación, el planteamiento de las hipótesis, los objetivos, por lo menos hasta ahí. Y de ahí nosotros podemos recomendar un par de bases para la búsqueda de todos estos antecedentes teóricos o lo que suelen llamar ya a nivel doctoral, pues el estado del arte. ¿Sí? Quienes deseen, digo, hacemos eso, revisamos un poquito, analizamos, consensuamos, nos ayudamos. De igual manera, al caso del artículo científico, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a las políticas de la revista en la cual está presentando eso. Y la actividad número 2, que incluso esa va a estar pública para en el aula virtual, perdón, y que no necesariamente tiene que ejecutarse ya, pero para dar ciertas directrices de la producción científica en Ecuador. ¿Sí? Eso les va a ayudar bastante también para que ustedes puedan justamente realizar o identificar un tema, modificar el suyo, actualizar el suyo, mejorarlo, o si deciden cambiarlo, cambiarlo. ¿Estamos? Bien, entonces, siendo las 9:15, por favor, nos vamos a tomar exactamente 20 minutos de descanso. Volvemos con nuestras actividades. Concluimos con algo muy importante, por favor, que tenemos para desarrollar el trabajo de investigación. ¿Sí? Listo. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguna duda que podamos ir aclarando, por favor? Luego, tratemos, digo, en esta asignatura, mi objetivo al menos muy personal es que todos, el 100% de maestrantes, tengamos ya pulido el tema de investigación, tengamos bien planteado el problema, que esté bien justificado y por supuesto que se ajuste a la estructura institucional. Si logramos tener eso, ya tendríamos prácticamente el perfil y ahí sí con sus directores, con las personas que se les asigne o que ustedes han sugerido trabajar, lo revisan, simplemente lo mejoran y listo, avanzamos en ese proceso. Bien, gracias compañeros, nos vemos, listo. Bien, entonces, por favor, vamos a continuar con esta parte de la estructura que es muy importante a la hora de desarrollar nuestro trabajo de titulación.
Y entonces decíamos, para el caso del artículo científico, obviamente la estructura puede variar dependiendo de las políticas de cada revista. En el caso, por favor, ya del desarrollo del artículo, pues eh, podemos evidenciar a través de este pequeño ejemplo al cual pudimos nosotros incorporarnos, ¿no? Para la publicación de este artículo de alto impacto. Obviamente hay ciertas limitaciones, consideraciones, por eso les decía, no es tan fácil tampoco publicar un artículo científico, pero sí se puede hacerlo, ¿no? Aquí está la dirección para que revisen el artículo completo, pero básicamente la estructura que ustedes pueden observar aquí, pues obviamente tiene un resumen o un abstract, una introducción, ¿sí? Justamente lo que nos mencionaba Josué, pues tenemos aquí los materiales y la metodología que se utilizó. Por supuesto, están los resultados, ¿sí? Los resultados que justo se fueron obteniendo de ese enfoque. Está la discusión, ¿sí? Las conclusiones y, por supuesto, las contribuciones de cada uno de los autores. Por ejemplo, en este caso, esto es algo nuevo, ¿no es cierto? La contribución que cada uno de los autores fue haciendo. Es importante esta situación y ya básicamente los anexos, ¿no? Los anexos, el apéndice que tiene justamente esta publicación, ¿ok? Por supuesto, la referencia, ¿sí? También va a depender el número de acuerdo a las políticas, dependiendo del tipo de publicación que se realiza, pues hay un mínimo de referencias que se deben contabilizar o que se deben evidenciar dentro de esa publicación. Bien. Hemos considerado también importante que en el caso específico de su trabajo se tome en consideración estas referencias. Para el caso de la tesis de maestría, por favor, 20 palabras, 25 exagerando, eso sí está. Y la estructura que es muy importante. Variables, variable uno, conector, variable 2. Decíamos nosotros, miren, el título acá es un análisis retrospectivo de la implementación de vehículos autónomos. Es el análisis. Entonces, tenemos ahí justamente las variables. Deben estar identificadas explícita e implícitamente. La unidad de análisis, el lugar y el tiempo. ¿Sí? Por favor, consideren eso en los temas que vamos a revisar, que vamos a analizar, que tienen que subir y que por favor lo hagan las modificaciones dentro de los tiempos establecidos hasta que culmine el plazo de esta asignatura, por favor. Ustedes saben que después del último día de, de la asignatura, que es el día viernes, en nuestro caso el 25, y que hay la evaluación, pues por favor, yo tengo máximo 8 días para poder consignar sus calificaciones en el sistema. ¿Sí? El resumen, por favor, tratemos de seguir estas recomendaciones. ¿Sí? Eh, Hay un límite incluso de palabras, ¿no? Que hemos puesto, por eso mismo hemos puesto aquí, bueno, ¿quién es el que recomienda esto? Y están todas estas entidades, por lo tanto es un poco genérico, 250 palabras o máximo una hoja,
De igual manera, en la introducción, que debe ser realmente ese resumen de la investigación que abarca todo el proceso como tal, ¿sí? Máximo 2 hojas. Estos lineamientos que seguramente son solo de forma, pero que hay que cumplirlos, por favor. Justamente ya nos dan los parámetros. A propósito, pues en este momento vamos a subir este documento ya de referencia, el reglamento, para que ustedes tomen en cuenta todos estos aspectos, por favor. ¿Sí? Los márgenes, la paginación, el idioma. En el caso de los artículos científicos está ya el aspecto del idioma definido por la revista. Pues hoy en día es ya prácticamente en inglés, ¿no? En el caso de la tesis, sí se puede presentar justamente en español. Sin embargo, pues el resumen o el abstract deben, y es un requisito que tiene que estar en inglés. ¿Sí? De igual manera, para el caso de la referenciación de la bibliografía, por favor, está dado justamente de manera explícita por el Departamento de Bibliotecas de la institución, el mismo que se debe cumplir tal cual están aquí los ejemplos, por favor. En el caso, por ejemplo, de una citación, en el caso de la referencia, si se trata, pues obviamente, de un libro, de volúmenes, de revistas, etcétera, de documentos, de sitios web, etcétera. Y obviamente, estos formatos que los vamos a adjuntar directamente para que ustedes puedan hacer uso de los mismos. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta aquí, por favor, si es que existe alguna inquietud, alguna pregunta, permítanme eso mismo. Muy bien, entonces partamos, obviamente, con estos aspectos, ¿no? La Sí, definición de su tema de investigación. ok, aquí está. Estudio de necesidades del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto de la provincia de La Suela. Saben que, por ejemplo, ahí, gracias por compartir. Ustedes conocen que hay una reglamentación en, en la parte académica que dice que no se pueden aceptar temas de duplicidad de investigación. Y ayer presentaron Colón y el compañero, no recuerdo, Iván eh, Samaniego, soy yo mismo. ya, ya. Pero, a ver, se acepta un solo tema de investigación, ¿sí? Porque lo otro ya no puede ser el mismo tema de investigación. Estudio de necesidades del servicio de transporte mixto, sí, ya es lo mismo. ¿A qué refiere, ingeniero? Como les digo, el reglamento, y justamente por eso también ya les voy a pasar el reglamento, no pueden existir dos temas con la misma denominación. Sí, ingeniero, lo que pasa es que Colón y yo somos los integrantes del grupo que ya le entregamos ayer, le manifestamos de este tema ayer. Mm, Claro, ya. Entonces se ampliaría simplemente la unidad de análisis, justamente. Justamente era lo que le Ya. manifestamos ayer, teníamos del Ujú. Cantón Oña y Nabón, Ya, entonces justo conversamos con correcto. usted y lo hemos planteado a nivel provincial. Provincial, ya, correcto. Ujú. El problema, la falta de servicios de transporte. A ver, aquí hay otra. Vean, o sea, es que por eso es lo importante y espero que, o sea, coincidamos con los demás compañeros también de la comisión. La falta no es un problema. Un La problema, ausencia sería tal vez. un problema es la escasez, la deficiencia, la poca existencia, la poca regulación. Sí, pero eh, sigue siendo lo mismo, la ausencia del servicio sigue siendo lo mismo. Eh, a lo mejor la poca cobertura, eso sí.
¿sí? Porque de que existe este servicio, ¿no es cierto? Solo que algunos cantones, algunos sectores, algunos lugares de la provincia no están siendo atendidos por esta modalidad. Pero la falta o la ausencia no es un problema, por favor. Exactamente. Ya. La escasez del servicio, eso sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor está centralizado en un solo lugar y el resto no se ve beneficiado de este servicio. Perfecto. Ok. Habría que evidenciar eso justamente en el planteamiento, ¿no? Perfecto. ¿Ya? De acuerdo al ámbito con los análisis generados. Ujú. Ya, ok. Eh, avancemos, avancemos. Ya, está bien. Avancemos. Sí, eso ya está certificado por estas fuentes, justamente por estas citas. Entonces no hay ningún Sí. inconveniente, ¿no es cierto? Porque oh, Más o menos le explicamos, pues esta parte era a nivel mundial, esto lo sí, hemos considerado a nivel de Latinoamérica. sí, estoy completamente de acuerdo, por eso digo, porque eso incluso, si nosotros queremos verificar, por ejemplo, estos datos, lo que haremos es ingresar en la cita bibliográfica, en la referencia, y ver si eso consta ahí, punto, nada más. Entonces, por eso Así digo, es, pero en cambio en el ámbito nacional y en el ámbito de la unidad de análisis, provincial. es lo importante, entonces ahí sí vamos a determinar, a ver, en, a nivel nacional, por ejemplo, dice hay 941 operadoras hasta el año 2024, ¿no es cierto? eh, que un poquito todavía no se podría certificar porque todavía no se cierra el año, aunque Así es. claro, ahorita no hay todavía ninguna resolución para la admisión de estos procesos, sea de creación, de incrementos de cupos, está cerrado, ¿no es cierto?, con esta Así moratoria, es. mucho más. Entonces, listo, ya, pero está bien. Y eso ya se puede verificar. En el ámbito provincial, entonces ahí debemos nosotros detallar justamente la problemática, ¿no es cierto? Ya, 109 del total que hay arriba, 109, ¿no es cierto?, están en la provincia de La Suay. Perfecto. Registrados, así es. Ujú. Así es, correcto, muy, muy de acuerdo, ¿ya? Ahora, esas brindan un servicio. Ya, perfecto. Ujú. Aquí está la problema. Mm, sí, sí, ya, ok. Pero, a ver, verá, está hablando, suele un poquito. Ahí está bien. Eh, si es que vamos a cerrar, por ejemplo, la problemática, porque el problema dice, básicamente se está concentrando en los costos, ¿sí? Así como los animales, eh, como o bueno, no sé qué más esté pasando, porque el objeto social del transporte mixto es transportar personas y mercancía, ¿no es cierto? Así es. ¿Ya? Ujú. Ah, ¿de dónde hacia dónde? Porque si no, también un poco la carga liviana también va a ser algo similar. El transporte de taxis también va a ser algo similar. Pero el objeto específico del transporte mixto es entre las zonas de comercio y los lugares de producción. Entonces, ahí ver simplemente un poquito de ampliar, de detallar esa situación, porque en cambio acá ya se pasó nuevamente al ámbito mundial. Sí, más o menos, según la guía que nos daba la doctora, esto ya era un análisis de nosotros como investigadores
que ha sido un pequeño abstracto de todo lo del compendio desde Ujú. lo macro hasta lo Sí, micro. ¿Sí? Bueno, de la problemática en exactamente. sí. Sí, Ajá, sí, sí, enfocados en la problemática. correcto. Ajá. Muy, sí, Y aquí nuevamente recaemos en el ámbito provincial. exacto. Ujú. Ya. Bien, eso, Que esto es lo que usted nos está lo manifestando. otro también, ¿sabe por qué le digo esto? Porque en función de la metodología emitida por la agencia, por ejemplo, está hablando de los otros aspectos o de las actividades que justamente se ven afectadas por esta problemática, como es la educación. Educación, salud, algunos parámetros. Ajá. Exactamente. Lo que está en la metodología, como digo, o sea, sin salirse obviamente de ello. Entonces, por eso la parte de la problemática local sí falta detallar un poco en esos aspectos que la metodología de la agencia lo contempla, ¿sí? En la formulación de la hipótesis me parece muy adecuado. A ver, la formulación de la hipótesis. La oferta del servicio de transporte de la provincia de Sol es insuficiente para cubrir la demanda. Ya, está bien, perfecto. Mm, aunque podría un poquito, volvamos a la hipótesis. La hipótesis debe estar relacionada también con el título, ¿no? Y con el objetivo. Mm, chuta. Hay que ajustar un poquito ahí, por favor, ¿sí? Es un estudio de oferta y demanda o un estudio de necesidades. Perfecto, para el objetivo está bien, pero básicamente sería mm, la determinación de la necesidad, ¿no? La determinación de la necesidad, porque con el estudio usted llega a establecer si hay o no hay necesidad. Eso es lo que llega a establecer. ¿Qué, en qué parte, En el ingeniero? Disculpe. objetivo general, por favor, Ya. ¿sí? Proponer la implementación. Es básicamente la determinación de la necesidad insatisfecha de este servicio, por lo cual, pues, obviamente ya, ¿sí? Y eso también debe estar en la hipótesis, no con las mismas palabras, pero debe estar eso reflejado en la hipótesis, por favor. De ahí los objetivos específicos, sí están muy bien. Ahora, recuerden, hay una recomendación nada más que nos hacen justamente estos autores expertos en la... Y dice que los objetivos específicos deben partir justamente desde el estado del arte, ¿sí? Pero de ahí el análisis diagnóstico está perfecto. Desarrollar el estudio de mercado, ¿ya? O el análisis comparativo entre la oferta y la demanda, perfecto. Y proponer, pues justamente, y yo creo que esto para la implementación del servicio, no es para la implementación, es para el equilibrio, porque implementado está. Por eso ustedes Así es. tienen una oferta para lograr el equilibrio, lo que sea. Porque a la final ustedes van a terminar dimensionando una flota si es que existiese demanda insatisfecha, por eso les digo. ¿Ya? Ok, la formulación del problema estamos. ¿Qué medios de transporte poseen los habitantes para realizar? Ok, está bien. Pero, ya, está bien, está bien. ¿Cuáles son las principales dificultades? Está bien. ¿Qué frecuencia de transporte comercial? Mixto, ya. Ok, ahí hacemos énfasis, está bien. La justificación del problema, vamos a la justificación. La justificación. Simplemente adaptarlo al formato, ¿ya? Simplemente Así adaptarlo es. al formato. Punto. Veamos, revisemos un poquito nada más. Ya la parte de ya la parte de la redacción, bueno, pues yo más bien creo que eso lo analizaron muy acertadamente, muy adecuadamente
con la compañera Rocío, pero por ejemplo dice, el estudio nace de la necesidad. Ok. O el trabajo nace de la necesidad. Entonces, yo en eso, porque incluso yo revisé los contenidos mínimos y ahí dice ya redacción de los documentos. Entonces, ya no me quiero meter en eso, pero por favor revisen esa estructura, recomendaciones que nos dan para conformar este hilo conductor que se llama en la redacción de un párrafo, esa situación. ¿Sí? Oiga, esta palabra implementación se está repitiendo en todo el desarrollo. Entonces, tener cuidado con eso, porque como digo, no se va a implementar, o mejor dicho, se va a implementar en algún lado, seguramente, pero donde no está haciendo, no hay una cobertura, no está siendo cubierto, pero, o sea, el servicio sí existe. Todas las Ujú. provincias tienen ese servicio. Lo que pasa es que hay una problemática, que es otra cosa, ¿no? Ineficiencia, mala cobertura, poca cobertura, eh, en otros lugares habrá una sobreoferta, esa situación, ¿sí? Una mala ubicación de estos estacionamientos, de las paradas, una concentración del servicio en tal lugar, eso. Pero esto de la implementación, en este trabajo traten de analizarlo bien, por favor, esta situación, ¿ya? Chévere, Bien. me parece bastante bien. Hay que adaptar al formato, hay que mejorar esa situación y por el resto, pues, adelante, compañeros. Más bien, esto creo que sirve justamente para los demás que no pudieron acceder. No sé si alguien, Gracias, ingeniero. ok, no sé si alguien de pronto, Denis, ¿Cómo le va, Inge? Buenos días, compañeros, buenos días. Sí, ¿para qué me ayuda a mí también revisar? con todo gusto, compañero. Ahí de pronto sí se ve. Sí, sí, perfecto. Gracias, más bien. Análisis del impacto de la implementación del sistema de gestión de flotas. Buscar en la satisfacción del cliente de la operadora interprovincial Cita Express Ambato. El sistema de gestión de flotas, o sea, el nombre se llama Flotas Buscar, Ujú. el Sí, sistema sí. GPS. Ujú. A ver, pero esto en cambio, como ya estamos haciendo implementación en la satisfacción del cliente. Análisis. ¿Nos vamos a quedar en el análisis o vamos a evaluar? O sea, Creyera más que aplicar la evaluación para poder ya dar eh, alguna directriz. a eso voy yo. A Ujú. eso voy yo. ¿Por qué? Como digo, muy acertadamente dentro de lo que es ya esta parte de la metodología de la investigación, ustedes tienen ciertos niveles de conocimientos y el análisis no es lo mismo que la evaluación. Ya, El análisis me sirve para la evaluación, pero con la evaluación yo determino está bien, está mal, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, etcétera. ¿Sí? ya, Pero sí, porque sí también, dependiendo de la complejidad de la investigación, se puede llegar hasta el análisis. Y esto me da una pauta para que venga otra investigación y complemente esta situación. Por eso oh, ya, ya. ¿ya? Bien. Bajemos, por favor, o avancemos simplemente, avancemos hacia, asimismo, el problema. Ya, perfecto. Insatisfacción del cliente. Correcto, ese sí es un problema. Ahí está clarito, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, yo lo que quiero ver es justamente cuáles son las causas que generan esta insatisfacción. ¿Ya? Exacto. Y esta insatisfacción, eh,
cómo o qué efectos produce, en cambio, para la operadora de servicios, ¿no es cierto? Hay Así es. insatisfacción del cliente, por lo tanto, este prefiere migrar a otro medio, a otra operadora, lo que sea, Alternativa. y Ujú. esto genera una baja rentabilidad en mi empresa. Punto. Así es. Ok, muy bien, perfecto. Revisemos el planteamiento a nivel global. Ya, muy bien, perfecto. A nivel de Latinoamérica, ya. Estamos hablando de satisfacción, por lo tanto, nos enmarcamos en la calidad, en la seguridad, en la... a ver, pero parte de la calidad es la seguridad, la puntualidad, Ya. parte, ¿no es cierto? Ujú. Porque la calidad, obviamente, tiene varias aristas y lo que para mí es calidad, para usted no es calidad. Claro. Son otros aspectos. Para mí, lo más importante es la seguridad, para otra persona, lo más importante es el tiempo. Ujú. Para otra persona, lo más importante en la calidad es la comodidad. Y así, ¿no es cierto? El confort, claro. Ya. Correcto, exactamente. Por eso digo, aquí ayudémonos más bien, que esto es un taller justamente para ir en ese sentido, ¿ya? Muy bien, perfecto. Vamos a nivel de, aunque si eso Bueno, está expresado en los autores latinoamericanos y ellos dicen eso, pues está bien. Tampoco es que ya. nosotros vamos a... A nivel de país ya. Asimismo, solamente en esta partecita, por favor, donde dice la falta de un sistema. Ya. Oiga, oiga, la gestión de flotas existe, aunque sea artesanal, pero existe. Ujú. Entonces, no es la falta, pero sí es la escasa Escasa. o es la justamente esta empírica gestión de flotas que manejamos todavía. A eso sí. Empírica. Ya. En el caso Ya. específico, ya, el de la unidad, esta problemática está abordada a nivel de la unidad más pequeña de análisis, la operadora como tal. Perfecto, muy bien, eso está bien, ¿sí? Porque además es prácticamente ya un caso de estudio y la unidad de análisis pues está aquí claramente identificada. Ya. Mm. Muy bien, está bien, ok. Vamos a los objetivos, a analizar el impacto que ya sería medir, ¿no? Medir, Sería claro evaluar, medir. evaluar lo que sea. Siempre Medir. hay una concordancia de más del 80% entre el tema y el objetivo general. Ya. Eso dicen los expertos, no lo digo yo. Los específicos, a nivel de maestría, simplemente sugiero, no es una camisa de fuerza, pero a nivel de maestría pongan el objetivo del estado del arte. ¿Sí? Porque ustedes quieren ver en dónde falta profundizar justamente la investigación, pero es una Ya. sugerencia. Sí, otra cosa que también es importante, pues aquí están tres objetivos, máximo cuatro objetivos, no se pasen de eso porque tampoco está adecuado, ¿no? Que se pueden plantear N objetivos, pero la idea Ya. es simplemente ¿sí? Evaluar el estado actual o la situación actual, el diagnóstico, ¿no? La, el punto de partida está bien, muy bien. Medir la variación, ya pues aplicar. eh, el, lo que yo estoy viendo allá, utilizando encuestas y entrevistas. Ah, bueno, ya. Ujú. Sí, se podría utilizar incluso un método, ¿no? Un método, de pronto. Modelo cuál.
para ¿eh? aplicarle, pero ahí Puede se implementaría en el evaluar nombre, ¿no es cierto? un método que vaya acorde con estas variables, ¿no es cierto? Calidad, ser cual, está bien, ok, muy bien, ¿ya? Y de ahí determinamos la propuesta, ¿no? Sobre los cambios, ¿ya? Ok, está bien, ok. Avancemos un poco más, por favor. Formulación del problema, justificación, ok. Compartir importancia esencial, ¿no? Está bien, ok. Bueno. Avancemos, avancemos un poquito. Ah, mm, ya, ok, está bien. Ok, ok, hasta ahí es de esta situación. Ya, Me parece bien. Ok, entonces hay que ir puliendo nada más, ¿no? Hay que ir puliendo ya, esta situación y conforme va cambiando, eso sí, para todos la recomendación, conforme va cambiando especialmente la definición del tema, por favor, hacer la revisión de todo lo demás, porque no es claro. lo mismo analizar que evaluar, no es lo mismo identificar que generar una propuesta. Entonces, eso por favor nada más para que tomen en consideración, ¿sí? Por eso, yo creo que es muy importante y hubiese sido muy bueno de que todos tengamos definido adecuadamente nuestro tema de investigación y con eso listo. Con eso ustedes empiezan a desarrollar adecuadamente el resto, porque si no, al final ya querer cambiar, pues les va a llevar mucho tiempo. Ok, gracias Gracias, Inge. a ustedes, compañeros. Bien, no sé si alguien más de pronto. Inge, yo también puedo proyectar para una revisión. Adriana, con todo gusto, solo que tu tema ya revisamos ayer, hicimos algún par de observaciones, pero si de pronto en lo que respecta a la justificación o alguna cosa, pues con todo gusto. Con el tema de que se refiere a los objetivos y justificación para que me pueda revisar. Ok, ok, con todo gusto. Y aparte, como les digo, miren, estas pautas que nosotros vamos dando aquí están en las presentaciones, están en los otros documentos también de refuerzo, revísenlo, véanlo. Sí, en esta parte de los verbos también, miren, hay toda una literatura, ¿no? Y bueno, la institución trabaja con la taxonomía de Bloom, entonces vean los niveles de conocimiento y los verbos que se pueden utilizar, ¿sí? Ok, a ver, vamos bien. Evaluar la calidad del servicio del transporte público utilizando el modelo Serpol en la ciudad de Riobamba. Ay, Ah, ahí nomás decíamos, ¿no? El transporte público de la sí, ciudad de el Riobamba periodo para de eso. borrar. Bien, sí, no, no. Periodo 24 que posibilite, ya el para qué. Incrementar su nivel competitivo. Correcto, perfecto, con todo gusto. Está bien, por ahí ya está, ahí estamos incluso esto que nos recomiendan de la metodología, ¿no? El qué, cómo y para qué. Perfecto. ¿Ya? Vamos a los objetivos específicos. Levantar el diagnóstico, identificar. Como digo, miren, hay unas recomendaciones simplemente de que a nivel ya de maestría, porque a nivel de grado esto está exacto, perfecto. Partimos del diagnóstico, eh, aplicamos, desarrollamos, generamos y proponemos, correcto. Pero a nivel ya de maestría ustedes van un poquito más allá porque incluso hacen un análisis del estado del arte, porque su investigación ya es un poco más amplia. Quieren ver qué existe, qué han hecho, en dónde, cómo, para qué.
qué puntos o qué aspectos tienen deficiencias y ustedes consideran que hay que reforzar. Entonces, si quieren incluir, por favor, un objetivo justamente de este estado del arte, ¿no? Nada más. Bien, avancemos a la formulación, por favor. De qué manera es percibido la calidad del servicio del transporte público? Está bien. ¿Qué factores influyen en la calidad? Muy bien. ¿Qué estrategias mejorarían la calidad? Pues está bien. Ok, sí. La justificación, avancemos con la justificación. Eh, Ah, bueno. De pronto, avancemos un poco. Mm, Ya, avancemos. ya, Ya, termina sí, ahí ya. define. En la presentación hay unos tips nada más para la justificación, ¿sí? Unas preguntitas ahí. ¿Para qué? Porque es importante. ¿Quiénes se van a beneficiar? O sea, tratar de incluir, tratar de incluir esas preguntitas para que sean respondidas en esta justificación. Y punto. Está bien. Listo. Gracias, Adriana. Ya, gracias, ingeniero. A usted. Bien. Si de pronto hay alguna persona más que desea, con todo gusto, avanzamos. Caso contrario, pues en este momento vamos a abrir una actividad, por favor, para que ustedes lo puedan realizar eh, en parejas, ¿sí? En parejas y lo puedan subir, no hay ningún inconveniente. Vamos a dejar ampliado el plazo hasta el día lunes, porque como digo, ya se vienen los cortes y bueno, incluso a veces cuando ya viene la energía, pues se tiene inconvenientes. ¿Ya? Queremos nosotros, por favor, revisar un poquito sobre justamente una actividad, o mejor dicho, sobre la actividad de investigación en el Ecuador. Y vamos, por favor, a trabajar en parejas sobre este temita, ¿ya? Permítame solamente ponemos la actividad. Ya. Por favor, vamos a generar un ensayo, ¿sí? Un ensayo. ¿Se entiende lo que es un ensayo, no es cierto? Sobre la inversión y el progreso de la investigación científica, perdón, las áreas con mayor producción científica y los factores que limitan la investigación en el Ecuador. Especialmente pongan énfasis justamente en las líneas de investigación del programa. Esto es innovación, esto es gestión del transporte, esto es logística, ¿sí? Para los factores, pero en cambio, para lo que es inversión, progreso, áreas con mayor producción científica, pues eso es a nivel general. Pero en los factores que limitan la investigación, ahí sí pongan énfasis en estas líneas de investigación que fueron proporcionadas el día de ayer. ¿Ya? Un ensayo, digo, por eso con esa estructura, con esas características que debe tener un ensayo. Bueno, ustedes saben básicamente una introducción, un desarrollo, unas conclusiones, básicamente.
Definitivamente nos queda, por el corte, por favor, nos quedan unos 20 minutos, pero vamos a ampliar, vamos a dejar abierto para que ustedes puedan presentar esa actividad. ¿Sí? Esa es la actividad del día de hoy. Y por favor, tratemos de comunicar al resto que no pudo unirse para que en los próximos días incluso puedan realizar la actividad. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Los demás compañeros, pues por favor subir las actividades de las distintas unidades. Ya voy a habilitar las de esta unidad también para poder avanzar en el desarrollo del curso. ¿Sí? Pues para todos un buen día. Cualquier situación, yo estoy en en la plataforma, en esta reunión, pues hasta cuando se me vaya la luz, ¿no? Gracias, amigos.